Cuando estaba recién casada, me fui a vivir al lado de mi esposo a una ciudad pequeña que quedaba como a 2 horas de donde estábamos viviendo. A mi esposo le dieron un cambio de residencia en su compañía. El cambio era temporal, a menos que él decidiera quedarse de manera indefinida en esa sucursal. Su jefe inmediato le comentó que solo sería por 6 meses, a lo mucho 8. Así que no tuve inconveniente en irme con él. En ese tiempo, yo estaba embarazada, pero tenía incapacidad por embarazo de alto riesgo, así que no tuve inconveniente en irme a un lugar más tranquilo. La renta corría por parte de la empresa y ella nos contactó con un arrendador que estuvo de acuerdo en rentarnos solo por 8 meses o menos, ya que, por lo regular, un contrato de arrendamiento se hace por 1 año. Lo que jamás pasó por mi mente fue que estuviéramos allí por poco menos de 1 mes, y es que nos sucedieron situaciones inesperadas y perturbadoras que nos hicieron cambiar de opinión. Desde que era pequeña, escuchaba historias de mis padres, de mis primos, incluso de mis compañeros de la escuela, hablar sobre la Llorona. Era el mismo referente de siempre, una mujer vestida de blanco que caminaba por la orilla de un río gritando por sus hijos. Cuando era pequeña, me asustaba fácilmente con esa historia. Algunas de mis amigas me llegaron a decir que vieron a la Llorona, pero yo nunca les creí, porque las veces que salimos de vacaciones a lugares en los que había agua, la buscaba. Me dormía muy tarde para poder verla, pero nunca vi nada. En la adolescencia, me reía de ese mito, y cuando fui adulta, entendí que era una manera que utilizaban nuestros padres o abuelos para que no nos fuéramos solos al río o a la laguna, y lo usaron como una forma de protegernos. Sin embargo, esa idea cambió cuando llegué a nuestra nueva residencia. Los primeros días me sentía extraña en ese lugar, no lograba sentirme a gusto, y sobre todo, en las noches. Recuerdo que la primera noche no podía dormir, creí que era normal que me sucediera, ya que era la primera vez que me iba lejos de mis padres y de mi lugar de origen. Vi el reloj y eran casi las 12 de la noche. Estaba despierta intentando dormir un poco, sobre todo por el bien de mi bebé, no podía tomar medicamentos para el sueño, así que la pasaba muy mal. En cambio, mi esposo roncaba tan fuerte que no pude dormir. Me fui a la sala a leer un poco, sin molestarlo. Llevaba apenas unas páginas del libro cuando escuché un lamento muy triste afuera. Era un grito desgarrador que me heló la sangre. Sentí algo en mi pecho, como una opresión, era la primera vez que me pasaba algo semejante. Y de nuevo oí el mismo lamento. Me asomé por la ventana sin ver nada afuera, pero escuché el grito. No pude entender lo que decía, solo fue un grito largo y triste, muy triste, que hizo que me estremeciera mientras frotaba mis brazos. Estaba con la cortina abierta, esperando ver cuál era el origen de ese grito. Luego vi a una mujer de cabellera larga que caminaba por en medio de la calle. Ella era la que gritaba. Como si se diera cuenta de mi presencia, detuvo su andar lento y giró su cabeza hacia la ventana para dirigirse hacia donde me encontraba. Casi era imposible que me pudiera ver, porque no tenía la luz del foco encendida, solo una luz tenue que apenas era perceptible dentro de mi casa. Aún así, me puse nerviosa al ver que la mujer cambiaba de dirección. Comenzó a caminar hacia mí. Asustada, cerré la cortina y me fui a esconder detrás de un sillón. Desde allí, pude ver la silueta de la mujer parada. Se quedó ahí por unos minutos. Seguramente fue muy breve su estancia fuera de la casa, pero yo la sentí eterna. Cuando vi que se marchó, me acerqué de nuevo y me asomé, pero ella ya no estaba, se había marchado. Tampoco escuché el lamento. Así que me fui tranquilizando, sin entender qué hacía esa mujer sola a esas horas de la noche. Recordé todo lo que sabía de la Llorona, pero esa mujer que vi no lloraba por sus hijos, solo gritó lastimosamente. Pensé que podría tratarse de ella, pero mi razón me decía que no podía ser cierto. Al día siguiente le conté todo a mi esposo. Le dije que en algún momento pensé que podría ser la Llorona, y él se soltó a reír,
diciéndome que esas eran tonterías que nos contaban nuestros padres para infundirnos miedo, todo para que no fuéramos a la alberca o al río solos, porque no sabíamos nadar y no querían que nos sucediera un accidente. Pero a estas alturas no era posible que creyera en esa leyenda, porque eso era solo una vieja leyenda que era muy reconocida por toda la gente. No puedo negar que me molestó mucho la actitud de mi esposo, porque lo que vi y sentí en la madrugada fue real. Pero entendí que él no era la persona indicada para hablar sobre ese asunto. Así que decidí preguntar a uno de mis vecinos si ellos también la escucharon o la vieron, porque si yo me di cuenta de su presencia, seguramente otras personas de la colonia también. Después que mi esposo se marchó, salí con la escoba, no para barrer porque me hacía daño, sino porque vi a una mujer que estaba barriendo su banqueta y me acerqué a ella. Me presenté, y luego de una charla trivial, le pregunté sobre la mujer que se lamentaba en la madrugada. La señora solo abrió los ojos y se quedó callada. Me dijo que esa mujer a la que vi era la Llorona. Me lo dijo de una manera tan segura y extraña que creí que se estaba burlando de mí o que me jugaba una mala broma. Le pregunté si estaba segura de lo que decía, y ella, con gran seriedad, me dijo que esa mujer a la que vi era la Llorona. No salía todas las noches, solo en ocasiones se dejaba ver. Nadie en la colonia sabía de dónde venía, pero en cierta época del año, ella se aparecía y caminaba por las calles oscuras y desiertas, lamentándose de una forma desgarradora. Antes de meterse a su casa, la vecina, de nombre María, me dijo que le parecía muy raro que en la primera noche me hubiera dado cuenta de su existencia. Cuando ella llegó a vivir ahí, le llevó más de 3 meses verla, y que yo tuviera la oportunidad de verla era muy raro, porque no todas las personas podían hacerlo, solo unas cuantas, sobre todo si son madres o están embarazadas. Hasta la fecha, no sabía de algún hombre que la viera, por lo general, todas eran mujeres. No le dije a María que estaba embarazada, aunque creo que ella lo intuyó porque volteó a ver mi vientre, pero no me preguntó nada. Solo me dio una advertencia: si la escuchaba de nuevo, lo mejor era que no intentara verla, que me quedara tranquila, porque a ella no le gustaba ser vista. Le molestaban las personas que lo hacían, y más si querían acercarse. Por mi propia seguridad, lo mejor era mantenerse al margen. Me pareció una advertencia extraña, sobre todo porque hablaba de esa mujer como si fuera cualquier persona. Lo dijo de una forma tan natural que creí que era una exageración. Le agradecí su comentario y me fui a mi casa. Los siguientes días fueron tranquilos, aunque en la noche me costaba mucho dormir. No volví a ver a la mujer de blanco. En la colonia, era conocida como la Llorona y había comentarios de todo tipo. Después de unos días, me di cuenta de que muy cerca había una laguna muy grande. Así que el siguiente domingo me fui con mi esposo a pasar el día allí. Muchas personas se reunían en ese lugar, hacían carne asada y se bañaban en el agua cristalina porque en esa época el agua no estaba contaminada. Mientras descansaba, noté que alguien nadaba en lo profundo de la laguna. Solo alcanzaba a distinguir una cabeza pequeña que se encontraba dentro. Duró unos minutos y luego se fue acercando a la orilla. Yo me entretenía viendo a esa persona. Se fue acercando poco a poco y luego vi algo que me dejó helada. Cuando ya estaba más cerca, me di cuenta de que se trataba de una mujer, ya que su cabellera era larga. Salió por una orilla en la que no había gente, pero desde esa distancia era posible darse cuenta de que era una mujer. Cuando salió por completo, noté que ella vestía de color blanco. Me quedé pasmada. Era la misma mujer que vi en la madrugada. Le dije a mi esposo que volteara, que la viera. Ella estaba del otro lado de la laguna, estuvo un largo rato dentro y ahora salía, pero mi esposo ya no la pudo ver, porque cuando él me hizo caso, ella había desaparecido. Estuve un rato más atenta a la laguna y a sus alrededores, pero a esa mujer tan extraña no la volví a ver. A lo lejos vi a María, quien nos invitó a comer junto con su familia.
Nosotros apenas llevábamos unos aperitivos y ella asaba carne, así que nos fuimos a comer a su lado. En cuanto pudo, se me acercó y me preguntó si la había visto. Le respondí que sí. Dijo que la Llorona no se dejaba ver por cualquier persona. Me pidió que tuviera mucho cuidado, y en esta ocasión sí me comentó que ya se había dado cuenta de que estaba embarazada, y que era muy raro que yo la pudiera ver. Tan pronto, lo mejor era que tuviera una protección. Al día siguiente, iría a mi casa para dármela. Sin preguntar si practicaba alguna religión, me dijo que me llevaría un amuleto que me protegería de todo tipo de entidades, porque en ese lugar, los bebés recién nacidos y las mujeres embarazadas eran reconocidos inmediatamente por los seres del otro mundo. Se me hizo tan fantasioso su comentario, pero no le dije nada. Ahora resultaba que no solo era la Llorona, sino más seres que buscaban a los niños no nacidos y a los recién nacidos. Respetaba las creencias de María, pero fue cuando entendí que quizás exageraba, por lo que ya no dije nada. Por las noches, ya me costaba menos trabajo dormir, y una noche dormía profundamente cuando escuché un murmullo lejano. Apenas era perceptible, era un susurro que me despertó, pero no alcanzaba a distinguir qué era ni de dónde provenía. Me quedé acostada intentando entender lo que sucedía, y de nuevo lo oí, ahora un poco más cerca. Eran palabras aisladas que no significaban nada. Quise pensar que todo era producto de mi sueño profundo y que el murmullo no existía, pero me asusté cuando lo oí muy cercano, al lado de mi oído. De inmediato me levanté y encendí la luz de la lámpara, pero dentro de la habitación no había nadie. Mi esposo se despertó asustado, preguntando si me sentía bien. Él pensó que le había ocurrido algo malo al bebé. Le dije que todo estaba en orden con mi embarazo, pero oí como si alguien estuviera dentro de la casa, porque escuché voces. Mi esposo se levantó y revisó el interior de la vivienda. Regresó diciendo que todo estaba en orden dentro de la casa, que no había nadie y que estuviera tranquila. Antes de rentarla, se informó sobre la colonia. Era una zona tranquila en la que casi no había delincuencia. Lo más seguro fue que todo lo que oí fue producto de un sueño, porque se dio cuenta de que ya estaba durmiendo bien. Así que lo mejor era ir de nuevo a la cama. Yo tenía dudas sobre lo que oí. Sabía muy bien que no se había tratado de un sueño, porque no lo escuché una vez, sino en varias ocasiones. Pero no quise discutirle nada a mi esposo. Ya no me pude dormir, solo conseguí hacerlo en ratos, pero a cada momento despertaba. Casi al amanecer me dormí profundamente, pero algo, o más bien dicho, alguien, me despertó porque sentí la presencia de una persona en la habitación. Y no me equivoqué. Vi a los pies de mi cama a una mujer parada que me miraba dormir. Era la misma que vi en la calle, con ese lamento tan perturbador y la que estaba dentro de la laguna. Grité muy fuerte, me dio mucho miedo verla dentro de mi habitación. De inmediato, mi esposo se levantó muy asustado, pero al prender la luz, la mujer desapareció. Fue tan perturbador verla parada, mirándome, que me puse muy mal. Todo mi cuerpo se puso frío, sin entender el motivo. Mi temperatura corporal bajó mucho y me estremecía del frío que sentía. El pobre de mi esposo no sabía qué hacer conmigo. Lo único que se le ocurrió fue ponerme varios suéteres y cubrirme con una cobija, pero el frío no se me quitó. Todo mi cuerpo saltaba, pero creo que no fue porque hiciera frío, sino por el miedo que me provocó ver a esa mujer. Cuando le dije a mi esposo que la había visto, parada frente a nosotros, él me dijo que no volviera con lo mismo, pero creo que en el fondo sí me creyó, porque no me discutió nada, sobre todo cuando se levantó y vi que se resbaló y cayó al piso, sentado. Al preguntarle qué le ocurrió, me dijo que nada, que solo se resbaló porque estaba muy nervioso, aunque creo que vio algo que también lo asustó. El día siguiente, mi esposo, antes de irse a trabajar, revisó que todo estuviera en orden conmigo y con el bebé. Me dijo que no dudara en marcarle ante cualquier eventualidad.
Trataría de sacar solo los pendientes en la oficina y el resto del trabajo se lo traería a la casa para estar más tiempo conmigo. En cuanto mi esposo se fue, María fue a tocar a la puerta. Me llevaba una serie de amuletos extraños. El único que reconocí fue un ojo de madera, era un ojo de venado amarrado a un cordón de color rojo. María me dijo que era para proteger a mi bebé y también me dio unas estampas religiosas de varios santos. Luego se puso a regar agua bendita por toda la casa. Le pregunté qué sucedía, por qué hacía eso. María me respondió que vio a la Llorona en la madrugada y que estaba parada afuera de mi casa. Ella ya sabía que estaba embarazada y quizás quería a mi bebé. Me dio mucho miedo escuchar sus palabras, no porque creyera que quería a mi bebé, sino porque entonces fue real lo que oí y lo que vi. María notó que me puse pálida y mis manos comenzaron a temblar. Sin que le dijera nada, intuyó todo. Me dijo que la había visto y la sentí llorando. Mi vecina me dijo que no temiera. Para eso me había traído los amuletos, y ellos me protegerían. Se quitó un escapulario bendito que traía en su cuello y me lo puso, diciéndome que con ese objeto bendito nada malo me iba a pasar. Solo tenía que tener mucha fe, y el resto se lo debía de dejar a Dios, Él nos protegería. María se quedó un rato más conmigo y, cuando me vio más tranquila, se fue. Me dijo que cualquier cosa podía buscarla, que no dudara en llamarla por teléfono. Me quedé sola, buscando una explicación a lo que sucedía en ese lugar, pero no pude entender qué ocurría. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Al responder, no había nadie del otro lado de la línea. Iba a colgar la llamada cuando escuché una voz extraña. Me asusté mucho cuando pronunciaron las mismas palabras incoherentes de la noche anterior. Era la misma voz y el mismo murmullo. Aventé el teléfono al sillón y me empecé a sentir muy mal. A los pocos minutos tocaron a la puerta. No quería abrir porque temía que fuera ella, la mujer vestida de blanco. Nuevamente tocaron con más intensidad. Con miedo, me acerqué a la mirilla de la puerta y vi que era María. Le abrí y la abracé. Le conté sobre la llamada y me dijo que lo mejor era que me fuera a su casa. Esa mujer no iba a descansar hasta hacerme un daño a mí o a mi bebé, pero no me fui porque mi esposo iba llegando en su auto. María se fue más tranquila. Mi esposo se dio cuenta de que algo malo sucedía, porque me vio muy nerviosa. Notó el miedo en mis ojos y me abrazó. No me dijo nada, ni tampoco me juzgó. En ese momento entendí que él también se daba cuenta de lo que sucedía en la casa, solo que no me quiso asustar más. Me dijo que tuviera un poco de paciencia. Ya había hablado con su jefe inmediato y le iban a dar el cambio de regreso a nuestra ciudad. Todo era cuestión de tiempo. En pocos días estaríamos en nuestro hogar. Le pregunté por qué lo hacía. Él me respondió con evasivas, diciendo que en caso de que necesitara ayuda médica, lo ideal era estar con el médico que me había revisado todo el tiempo, porque él conocía muy bien mi expediente médico. En cambio, si nos quedábamos en ese lugar, quizás los médicos no sabrían cómo reaccionar ante una emergencia. Le di el beneficio de la duda y me alegré de regresar a casa. Solo era esperar un poco más. Ya no le conté sobre la llamada. Me acosté en el sofá de la sala con la compañía de mi esposo y me sentí más segura. Más tarde, me llevó a dar una vuelta en el auto. No lo podía hacer caminando, hubiese sido lo ideal, pero me conformé y así lo hizo. Nos quedamos un rato dentro del coche y, de pronto, en lo más profundo de la laguna, vi que alguien salía del agua. Esta vez también mi esposo lo vio, porque se quedó mirando atento. Me dijo que lo mejor era irnos de ahí rápidamente. Encendió el auto y nos marchamos, creyendo que al estar lejos de la laguna todo iba a estar bien. Llegamos a la casa y mi esposo miraba hacia todas partes. Vi que él también tenía miedo. Cerró la puerta con llave y me preparó un té para que me tranquilizara.
Al parecer sabía sobre las cosas extrañas que se contaban en ese lugar y vio que no era solo producto de la imaginación de la gente, porque notaba su nerviosismo. Para quitarnos el miedo, encendimos la televisión y nos quedamos sentados viéndola, aunque notaba que mi esposo todo el tiempo volteaba hacia la ventana. Pero todo estuvo tranquilo. Más tarde, nos fuimos a descansar a la habitación. En la madrugada ocurrió lo peor. Yo no podía dormir porque no me sentía nada bien. Mi vientre se endurecía. Después supe que eran pequeñas contracciones de lo que ya se aproximaba. Me senté en la cama para poder respirar con más facilidad y la vi a ella, parada enfrente de mí, con su cabello largo, su bata blanca y sus ojos negros que me miraban directamente. Su piel era casi blanca, completamente pálida. Abrió su boca y salió de ella el lamento tan perturbador que ya había escuchado en otras ocasiones. No lloraba por sus hijos, solo era un grito lastimoso y siniestro. Yo me quedé paralizada por el miedo. Ni siquiera pude decir palabra. La miré aterrada, mientras que mi esposo gritó asustado. Y cuando la vio, trató de correrla del cuarto. Le gritó muchas groserías, pero el espectro nuevamente abrió la boca, tan grande, que el lamento fue más perturbador y fuerte que el primero. Como pudimos, salimos de la habitación mientras esa entidad nos miraba con atención. No hizo nada más, se quedó parada viéndonos huir. De inmediato nos subimos al auto para irnos definitivamente de la casa. Pero, para ese instante, me sentía muy mal. Un fuerte dolor en mi vientre hizo que me doblara y mi esposo, temblando por el miedo, arrancó y nos fuimos al hospital de inmediato. Me atendieron y los médicos me intervinieron para después darme la fatal noticia: mi bebé no pudo resistir lo que viví y no pudo nacer. Al día siguiente, me dieron el alta. No quisimos regresar a casa por nuestras pertenencias. Del hospital, tomamos el camino hacia nuestra ciudad. Ya no pudimos estar ni un minuto más en ese lugar. Durante el regreso, pensé en los motivos que tuvo esa entidad para aparecerse en la ciudad que dejamos. Decían que ella era la Llorona, pero, como dije, nunca la oí gritar por sus hijos, solo aquel lamento inquietante que daba mucho miedo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.